Lámpara Azul. Muy buenos días, tardes o noches a todos, dependiendo del momento en que nos vean. Hoy nos encontramos junto al profesor Agustín Prado Alvarado, que es el encargado de cursos de Hispanoamericana en la carrera de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor nuestro, un querido profesor del cual hemos llevado y aprendido los cursos primordiales como el de lecturas occidentales y bueno, también siglo de oro para formarnos en una tradición urbana. Esta noche estamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Lima para poder realizar la pregunta, ya que el profesor Agustín es el segundo invitado en el podcast de Lámpara Azul. En estos momentos vamos a proceder a realizar unas 2 preguntas a lo sumo, que van a ser las iniciales. Está mi compañero Víctor Rodríguez, que también está encargado del podcast. Y bueno, ya lo presenté, es el profesor Agustín Prado Alvarado. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación, ¿no? Es algo que ya hemos estado pensando hace mucho tiempo, entrevistarlo a usted. Y bueno, en este caso Lámpara Azul se encuentra muy complacido de esta oportunidad, ¿no? Ya mi compañero Carlos ha presentado lo que es la entrevista. Yo solamente quiero hacer las preguntas, pero usted va a dar la información así más extendida, a la medida de lo posible, claro. Vamos a continuar esta entrevista, si usted nos permite, en otras ocasiones, para complementar la información que tengamos. Claro que sí, por supuesto. De mi parte no hay problema. De nuestra parte también, encantados. Tenemos algunas preguntas que queremos formular, en este caso enfocado sobre todo en lo que es la promoción cultural, que es algo que hemos visto que usted ha estado realizando últimamente en algunos proyectos. Y también, pues, nuestra curiosidad nace de eso, ¿no? Vamos a retomar un poco el pasado. Sabemos que usted, junto a otros profesores, tuvo el agrado de crear lo que es una revista, ¿no? Ajos y Zafiros, en su momento. Nos gustaría saber, pues, en ese sentido, cuál fue ese proceso, cómo se realiza, en qué momento se realiza de su vida, ¿no? Claro. Bueno, Ajos y Zafiros fue un proyecto que surgió de un grupo de ya casi egresados de la universidad. Está involucrado el profesor Marcelo Velázquez, que fue uno de los que de alguna manera tuvo el proyecto, y otros compañeros, ¿no? Como José Cabrera, que ahora es poeta, Víctor Coral en su momento. Después fueron sumándose otras personas, otro nuevo equipo, como Patricia Colchado, que también, ¿no?, es escritora. Y ya en los últimos tiempos, nuevos estudiantes, ¿no?, que estaban por regresar, como Víctor Quirós, Solís Arévalo, el profesor Moisés Sánchez Franco, Alberto Valdivia, ¿no?, que no era de San Marcos, pero que de alguna manera se incorporó y él siempre consideró la universidad como especial alma mater espiritual, ¿no? Entonces han sido varias generaciones y el proyecto fue tratar de tener una revista que tuviera una identidad, ¿no? Una revista que de alguna manera pudiera distinguirse de otras revistas en el sentido de no ser una revista que tuviera el matiz miscelánico, ¿no? Porque, digamos, el matiz miscelánico tiene una ventaja que te permite agrupar textos diversos y sacar la revista. Entonces lo que queríamos era una revista con dossier, una revista que tuviera una identidad a partir de un dossier. O sea, cada revista tendría un dossier que le daría una unidad. Entonces el primer número era sobre la anarquía contemporánea, el segundo número está dedicado a lo que vendría a ser el tema de Blanca Varela, ¿no? Y así sucesivamente la ciencia ficción. Ese era un proyecto que se sostuvo hasta el último número, pero que también era bastante problemático porque no era tan fácil poder convocar especialistas para un tema. Entonces, y además, obviamente, que tuviera una continuidad, porque otro problema es el financiamiento. Es verdad que se consiguió financiamiento privado, incluso el Instituto Británico, el Centro Cultural de España nos financiaron la revista, y para sorpresa nuestra, es una revista que se autofinanciaba también con la venta de la revista. O sea, se tiraba 500 ejemplares y se vendían casi todos los 500 ejemplares. Y además porque apostamos por ir a otros circuitos educativos o académicos, fuimos a provincia.
Huaraz, por ejemplo, es un lugar donde tuvimos mucho éxito en diversas ocasiones que nos invitaron, ¿no? Y además tuvimos la oportunidad de tener prensa, ¿no? La prensa escrita, el comercio nos hizo un reportaje muy grande y además por aquellas épocas ya empezaba a surgir el cable y nos ayudó mucho el programa de Marco Aurelio de Negri, ¿no? Que comentó la revista. Entonces ese fue el proyecto que nosotros hicimos, una revista con identidad. Sabíamos que obviamente existía, no tenemos precedentes, pues ya hemos hablado de Amauta acá, pero vamos, pensábamos en algunos tipos de revistas como por ejemplo Hueso Húmero, por ejemplo. Y yo tenía siempre la idea de una revista como Quimera de España, siempre fue muy ideal dirigir una revista tipo Quimera, ¿no? Que tiene dossier y además que tenía espacios, ¿no? Que podían permitir presentar lo actual, ¿no? La sección de reseñas, ¿no? Me acuerdo que en Quimera la sección se llamaba Sala de Máquinas, ¿no? Y se la dirigía un profesor que me enseñó en la Universidad Autónoma de Barcelona, Fernando Valls. Nosotros le pusimos Galeón de Libros, entonces la idea era que justamente cada sección tuviese también un nombre y todo ello. Y bueno, la revista además tuvo la oportunidad en su momento de llegar a otras personas fuera del Perú, a Alberto Fuguet, a quien fue el primero que entrevistamos, ¿no? La entrevista de José Emilio Pacheco no se pudo editar, pero finalmente le llevamos la revista, ¿no? Y bueno, esa revista llegó incluso hasta las manos de Vargas Llosa, ¿no? En su momento, ¿no? Bueno, él fue muy amable, ¿no? Porque incluso como tuve la oportunidad de conversar con él y ver la revista, un poco como que la recordó, ¿no? Bueno, eso más o menos en principio fue el proyecto de la revista, ¿no? Bastante trabajoso, les diré, porque armar, conseguir los textos, tener el tiempo, y además era una revista que atendimos la parte artística, o sea, se pedía, eso lo hacía José Cabrera, de tener a Tokeshi, por ejemplo, ¿no? De hecho, usted menciona, ¿no? de que la revista tiene una identidad y al menos la experiencia, ya que el Centro de Estudiantes de Literatura sacó un boletín, al menos yo podía identificar que todo proyecto, ya sea boletín o revista, surge con un propósito, con una meta, con una necesidad a resolver, que intenté plasmar un poco eso en la pregunta de Amauta, ¿no? Entonces esta identidad que usted nos acaba de mencionar, comparando con Hueso Húmero, que bueno, tienen una similitud en cuanto a forma, ¿no? Que también tienen un dossier, se basan en un sentido general para todos los trabajos. Esta necesidad para ustedes, bueno, era en vista de que las demás revistas carecían de algo que ustedes iban a proponer, por lo tanto era una superación, o bueno, ustedes querían seguir el mismo esquema y a versión de la imitatio, por ejemplo, a ver, como una imitatio querían también lograr y ser una mejor versión, pero manteniendo una similitud. Claro, porque de hecho, por ejemplo, pensamos en una revista como la revista Maru, ¿no? Que es una revista que en los años 60 promocionaba la Universidad de Ingeniería, pero que tenía bajo la dirección a Emilio Adolfo Westphalen, ¿no? Es una revista en la cual se trabajaba temas locales, pero también ahí, por ejemplo, se publicó un capítulo de 100 años de soledad, ¿no? Un adelanto se publicó ahí, colaboraba José María Arguedas, Vargas Llosa, sí, estaba muy metido en muchos intelectuales, José Miguel Oviedo. También pensamos en eso, en ese aspecto, o sea, revistas con las que queríamos tener limitatio, ¿no? Correspondiente. Ese era nuestro modelo, porque uno pudo ver, por lo menos en la experiencia de estudiante, revistas que aparecían y tenían un solo número, ¿no? Obviamente la cuestión de los costos, y porque el grupo a veces no se mantenía, entonces es interesante sacar una revista, pero mayormente era el debut y despedida, ¿no? Entonces la idea era que nosotros tuviéramos una trayectoria para poder continuar, entonces eso un poco se consiguió por la tesón de cada uno de nosotros y porque, bueno, había cuestiones también amicales, ¿no? Que nos permitió, ya en un momento también empezamos a salir, pero la revista se mantuvo así principalmente por la identidad, que, ¿no? Entonces ya la revista tiene un dossier, ¿no? Tiene una parte miscelánica, es verdad, tiene el rescate de textos, entonces que eso también nos interesa muchísimo, o la revaloración de autores,
Por ejemplo, nosotros empezamos a iniciar la revolución de Clemente Palma, que era un autor que en su momento, en los 90, salvo algunas lecturas como el profesor Moisés Sánchez Franco, que fue uno de los estudiosos de Clemente Palma, todavía no tenía esa valoración que el día de hoy lo tiene. Bueno, el día de hoy ya es un autor revalorado, gracias a los trabajos del Tom Honores, ¿no? y de otros investigadores. En los 90, como que Clemente Palma no era del todo apreciado, ¿no? De manera en conjunto. Entonces, eso, por ejemplo, también es otro aspecto, ¿no? Rescatar textos que de alguna manera pues, el lector pudiera interesarse. Sí, en realidad que Y además, una cosita que nosotros queríamos darle a la sección de entrevista un aspecto, un lugar, ¿no? Porque la entrevista a veces es una cuestión sin mucha perspectiva. A veces como que las entrevistas son como para cumplir el momento. Entonces, la idea era que la entrevista tuviera un peso importante, ¿no? Que fuesen entrevistas largas, que pudieran de alguna manera explorar la obra de un autor. Entonces, ¿en qué pensamos con el Peris Review? Esas son entrevistas modelo. Entonces, y yo creo que fue una sección que de hecho es de lo que creo que sirve muchísimo. Por la entrevista que hicimos a José Watanabe, que creo que es una de las más largas, se reprodujo después en México. La entrevista con Chao Lucio creo que es una de las más largas que ha estudiado su obra literaria. Entonces, también queríamos darle, digamos, un espacio importante en la entrevista, que es otro tipo de metatexto que a veces no se le atiende, pero que te da mucha información. Sí, y es algo poco común, como usted mismo dice, en revistas, al menos peruanas que yo conozca. Hay, de hecho, pero no tanto, ¿no? Las entrevistas se suelen situar en medios de difusión diferentes como este, que son esos podcasts que no tienen nada que ver con una entrevista, pero sí se desvincula un poco de lo que usted menciona y bueno, encuentro que es un rescate positivo. Al menos dentro de lo que formulé me parece que ya está todo resuelto. Yo quería hacer una pregunta, una última así contrapregunta. Lo que ustedes quieran. Si usted ha leído el boletín de estudiantes del Centro de Estudiantes de Literatura. Último. Sí. Nos acaban de sacar. Sí, lo vi virtualmente, donde creo que hay una parte de reclamo con los profesores. Sí, había respuestas también, ¿eh? Ha habido respuestas, ¿no? No sé, eso no me queda. Pero eso ya se verá. No sé si usted tiene alguna opinión. Bueno, a mí me parece bien que aquí sea espíritu crítico, o sea, es necesario, yo lo celebro. Siempre obviamente hay que presentar la crítica y hay que sostenerla, ¿no? Entonces eso siempre debe existir, ¿no? Porque si no a veces pareciera pues como que es un ajuste de cuentas, como las famosas encuestas a los profesores. Claro, obviamente yo sé que en literatura no es así, pero ocurre que a veces las encuestas sirven pues como para, bueno, ya, esta es mi manera de desquitarme, ¿no? Entonces, bueno, claro, soy un poco exagerando. Entonces, yo creo que los estudiantes no deben perder su espíritu crítico, ¿no? Los estudiantes tienen que tener siempre esa vitalidad propia de la mocedad, ¿no? Que debe existir y que obviamente debe llevar justamente a que esa crítica sirva para obviamente mejorar algún aspecto que a veces uno como profesor puede no darse cuenta, ¿no? A mí no me incomoda que alguien me pueda hacer alguna observación, incluso de carácter metodológico. Lo hemos visto con mayor razón en esta pandemia, ¿no? La poca destreza que tenemos muchos, que nos consideramos algo jóvenes, ¿no? Con la tecnología, y que mejor ayuda que tus estudiantes te puedan proporcionar. Yo no he tenido ningún problema en pedir ayuda en algo que a veces no lo manejaba, porque obviamente no tengo esas destrezas que ustedes sí tienen, ¿no? Entonces, bienvenida a las críticas con fundamento. Sí, yo ya sobre eso ya lo dejo ahí. Porque tenemos otra pregunta, ¿no? ¿Sí? También enfocada en lo que es la promoción cultural, que tiene que ver con su último proyecto que ha lanzado, ¿no? Ciudad Letrada, que nos llama mucho la atención y queríamos saber si usted
podía comentar un poco cómo nace esta idea. Bueno, en realidad es una idea que fue una coincidencia, ¿no? Yo tenía hace tiempo la idea de hacer un programa sobre libros, pero no un programa tradicional, que son valiosos, no digo que no, sino un programa que pudiera que pudiera darle valor a libros que no se comentan mucho, por ejemplo, los libros de crítica, ¿no? Entonces, yo sé que he empezado con libros de ficción y voy a continuar con libros de ficción, pero, por ejemplo, uno de los programas va a estar dedicado al libro que publicó el profesor Carlos García Bedoya, que es un libro realmente valioso, no solamente por la erudición y la transparencia con que está escrito, sino que es un libro que es transversal, que muy bien puede servirle a un estudiante universitario, como también le puede servir a un maestro de colegio. Entonces, que es un libro que cumple con diferentes propósitos de carácter didáctico, pero que realmente es notable. Y esos libros no tienen a veces plataformas, no tienen cartel, no tienen vitrina. Entonces me interesaba mucho también darle un espacio y también hacer un programa en el cual yo pudiera comentar los libros que a mi criterio considero importantes y que a veces no siempre circulan en los circuitos periodísticos o incluso en los circuitos académicos, porque ahora la academia ya tiene la idea de que ya no se reseñan libros de creación, solamente libros de crítica, ¿no? Por cuestiones, digamos, de indexación, en fin. Y bueno, pensaba que era un programa que tenía que ser bastante conciso, eso me lo explicaron también las personas de imagen, y coincidió también con lo que el ex decano, el profesor José Carlos Bayón, también quería, ¿no? Él decía, tú tienes que hacer un programa de libros, y yo también quería hacer un programa de libros. Entonces hubo una coincidencia que obviamente se demoró en salir por la pandemia. O sea, el programa debió salir en 2020. Y bueno, quería un programa editado. O sea, no era mi cara, ¿no? Mi rostro, me paro con un micrófono y me pongo a hablar frente a una pantalla. No tiene sentido, ¿no? Todo lo podemos hacer. Yo quería un programa editado. Incluso, cuando estaba hablando con mi editor, ¿no? Me dijo, bueno, ¿qué tipo de programa quieres, ¿no? ¿Y qué presupuesto podemos dar para buscar cosas también con el jefe de imagen de letras, ¿no? Ya, ¿cómo quisieras el programa, ¿no? ¿Qué tipo de programa? Y yo dije, ya. ¿Y qué presupuesto podemos tener para el programa? ¿Qué tipo de programa me gustaría tener? Bueno, yo dije, ya, si me dieran para elegir un programa, ¿qué formato de programa? Quisiera un programa como Cosmos. Ahora no creo que tengamos el presupuesto para hacer un programa como Cosmos, porque es imposible. Entonces, si tenemos el presupuesto para Cosmos, ya se va todo el presupuesto de la facultad, ¿no? o de la universidad, ¿no? Entonces ya, yo quiero un programa como Cosmos. Entonces, esa es mi idea, ¿no? Que sea un programa que sea atractivo visualmente, que sea editado, que no solamente sea yo quien hable, y que obviamente dependerá pues del lector, ¿no? Del que me escuche, ¿no? Y además quería darle valor a ciertos libros. Tenía que inaugurar con el espía del Inca. Yo quería inaugurar con el espía del Inca y le dije al productor, ese es el libro con el que vamos a empezar. No puedo empezar con otro, porque había propuestas que por ahí dicen, no, si no empiezo, ¿no? Empiezo con el espía del Inca porque yo llevé a Rafael Dumet el 2019 a San Marcos y yo aposté por esa novela para defender en San Marcos y no me he equivocado. No me equivoqué. Y por otro lado también era la idea de hacer pues un programa que un poco jugara con el título del programa, ¿no? O sea, el programa se llama Ciudad Letrada, que en realidad se iba a llamar La Ciudad y los Libros. Pero me ganaron el nombre, porque hay un programa así en la Municipalidad de Lima, en Lima Leta, hay una sección de... Y ya, pues ya, bueno, ya no me voy a poner a ver si lo han registrado, no han registrado, no puede que lo han registrado. Entonces, yo quería que se me haga Ciudad, barajé algo otros, ¿no? Lector Infaula, ¿no? La Ciudad y los Libros, que era el que había ganado. Y como ya me lo habían ganado, entonces ya para no meterme en líos con la municipalidad, ¿no? Pensé, bueno, que estaría relacionado con lo académico, pero que tampoco sea algo, pues, soporífero, ¿no? Que nadie lo entienda, ¿no?
Ya, entonces pensé que el libro de Ángel Rama encajaba muy Claro. bien, ¿no? Además como un homenaje también, porque es un libro que surge de San Marcos, un programa institucional. No es el programa solamente de Agustín Prado, ¿no? O sea, está también la tradición sanmarquina. Justo a esto iba la pregunta que se me había ocurrido, ¿no? Cuando me enteré del programa de usted en el canal de audiovisual de la facultad, el título, ¿no? La ciudad letrada, que nos recuerda al Ángel Rama y el libro La ciudad letrada. Y justo lo que menciona usted de querer difundir textos de creación en un ámbito académico como es el de una universidad, coincide bueno, coincidiría con con esa propuesta, mejor dicho, y lo que promueve, lo que menciona el Rama, de que haya que en el centro de la ciudad esté agrupado, ¿no? En la cultura que se va a comenzar a dividir entre todos los sectores que se bifurcan de la capital. Sí, lo que usted me acaba de mencionar, la misión de difundir la revalorización de creaciones en el ámbito académico, sí coincide con lo que menciona Ferrama, ¿no? Lo de la ciudad letrada que se acomoda, que construye, mejor dicho, la cultura para la sociedad y que a partir de ello se va a comenzar a bifurcar entre las diversas secciones de un país. Pero también tiene una contraparte, ¿no? Que justo se critica a Ferrama, mejor dicho, se usa la categoría de Ferrama para criticar de que esta ciudad letrada ha impedido tales cosas y tales cosas. Mi pregunta sería, ¿por qué el nombre de la ciudad letrada? ¿Coincide con lo que yo acabo de mencionar? Sí. ¿O tiene otro significado? Bueno, en realidad es la idea de que Lima o los espacios urbanos tienen a los letrados y tienen obviamente la capacidad de abrir espacios letrados, ¿no? Entonces, no solamente pensar lo letrado a partir de la universidad o lo académico, sino abrirse a otros espacios, ¿no? Entonces, mi idea es explorar la ciudad, ¿no? Hacer un recorrido por la ciudad de Lima, mostrar una Lima que puede dialogar con la literatura, que finalmente es lo que me interesa. Por eso es que vamos a recorrer diferentes lugares. Por ejemplo, voy a hacer un programa sobre el libro de poemas de Valeria Román, Ana C. Buena, y es un programa que voy a ir a grabarlo a la CGTP. Entonces, ¿qué tendría que ver, ¿no? La CGTP con esto? Bueno, obviamente porque el tema habla sobre una muchacha proletaria. Entonces, el programa que viene, con el que reiniciamos, que es el libro Historia de Julián Pérez, he ido a los museos, ¿no? Para mantener ese diálogo. Entonces, un poco la idea es que Ciudad Letrada pues posea todos esos espacios de la ciudad. O sea, no solamente la universidad, la academia, ¿no? Por eso es que quería mostrar además algunos de esos espacios de San Marcos que me interesan, ¿no? Y empezamos con el Porras Barnechea, entonces que dialoga muy bien con el Espía del Inca. Entonces la idea es, la ciudad dialoga con la cultura, por supuesto que dialoga, claro que dialoga. Interesante. Entonces, eso es lo que me interesa. Interesante porque, bueno, anteriormente en la entrevista que tuvimos con el profesor Cuero, también nos comentó sobre Barrenechea, ¿no? Y creo que es alguien que muchos profesores, estudiantes admiramos, ¿no? Bueno, claro, para muchos Raúl Porras Barnechea fue tal vez el más grande maestro, ¿no? Sanmarquino en el siglo XX. Claro, Vargas Llosa lo admira, pero prácticamente tanto así que él escribió que en algún momento pensó en dejar la literatura por la historia. Y claro, o sea, eso es por el poder persuasivo, ¿no? Y una vez le pregunté a Carlos Fuentes si eso le había pasado a él, ¿no? Que él escribe novelas históricas, tiene mucha relación con historia. Y me dijo, no, a mí nunca me pasó eso. ¿Para qué? Si hay buenos historiadores, ¿no? ¿Para qué voy a competir con ellos? Me dijo. Claro, entonces coincidió, ¿no? Que el texto, la novela de Ruth Dumet se podía relacionar con los cronistas estudiados por Porras. Y bueno, me pareció una feliz coincidencia empezar el programa con un espacio letrado que no se conoce. Más allá del ámbito académico no se conoce, ¿no? Y que obviamente además es sanmarquino.
también es algo muy importante. Sí, bueno, una última pregunta, no lo sé, es normal. Lo que ustedes quieran, ¿no? Sí. O sea, si quieren preguntar. Claro, nos gustaría hacer bastantes preguntas, solamente que el espacio no es nuestro. Ya sé que No vamos a cobrar. pero si desean, después podemos conversar en otro lado, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Sí, bueno, sin embargo, una última pregunta. Sí, claro. Pues mi inquietud nace de lo que ha comentado, ¿no? De que ha reseñado en su canal lo que es El espía del Inca, ¿no? Que es una novela reciente y que pues abre, al menos en mi caso, una discusión que tengo conmigo mismo, ¿no? Que tiene que ver con que un profesor en la universidad, también un estudiante, se debe mantener actualizado, ¿no? Debe seguir leyendo obras las obras que siguen surgiendo, estudios críticos que siguen surgiendo, ¿no? No sé si sea el caso de todos los profesores, pero mi pregunta iba dirigida hacia eso, ¿no? ¿Usted cree también en que un profesor debe seguir pues leyendo obras que siguen saliendo, si es algo útil, algo fructífero para la labor de un profesor, o también alguien que difunde cultura, ¿no? Yo creo que a veces se lee más, o sea, hay una preocupación más por lo contemporáneo que por lo anterior, más bien lo veo al revés, ¿ya? O sea, como que están dependientes de, no digo todos mis colegas, pero como que están más pendientes del último, la última edición de Anagrama, que está muy bien, Anagrama tiene un gran catálogo, o la última traducción, ¿no? Que se ha hecho de algún autor, pero como que a veces te olvidas de lo anterior, ¿no? Más bien yo creo que deberían leer la tradición. O sea, por ejemplo, se habla del mundo marginal, ¿ya? El mundo marginal no es el siglo XX, o sea, no está con Bukowski, ¿no? El mundo marginal lo puedes encontrar pues desde Satiricón, ¿no? O la picaresca, ¿no? O cuando te dicen, ¿no? Lima en la literatura peruana, empiezan Lima recién aparece en los 70, cuando era cero, pero Lima está desde Cavier, desde Rey y Landa, ¿no? Entonces digo, o sea, no están inventando, o sea, no digo que sean las mismas estéticas, diferentes, pero Lima ya está presente en la colonia. Entonces, yo creo que más bien deberían empezar por lo mismo, ¿no? Me planteamos mi pregunta, entonces. Entonces, no, me parece interesante tu pregunta. O sea, yo sí creo que un profesor o un lector más allá, ¿no? De que tiene que leer y conocer un poco lo último, sí, porque siempre te puedes encontrar con sorpresas. Y la gran sorpresa es haber conocido El espía del Inca, que no es una novela que surgió de una transnacional, que es una novela que surgió en una editorial modesta, vamos a decirlo así, en el sentido de no es una editorial, digamos, que interesante, por supuesto, hay editores, ¿no? Y que ha sido una novela que el público le ha dado el respaldo, ¿no? Porque ha sido el boca a boca lo que ha permitido que el libro funcione. Por ejemplo, les digo ahora último, ¿no? El libro de esta señorita Fiorella Moreno es un libro de cuentos notable. Ese que sale en la segunda tercera, ¿no? Ganó el premio Luces sin ser ella una persona que tenga una trayectoria de años y por el público mismo, ¿no? Y ahí tú te das cuenta pues que Fiorella es una escritora que conoce la tradición, que es una buena lectora, que se alimenta de otras artes y que obviamente ha podido mostrarnos un talento muy agudo en este libro de cuentos por el cual yo aposté. Y no me he equivocado. Porque justo nosotros he hecho hasta ahora yo he visto tres programas, ¿no? Son los tres únicos. El primero es el de El espía del Inca, que es novela. El segundo, no recuerdo si bien es el de la poesía o el del libro de cuentos que acaba de mencionar. Melissa Olivares. Sí. La cosa es que hay de novela, hay poesía y hay cuentos. Y sí, el propósito se ha cumplido porque al menos yo en estos momentos estoy leyendo El espía del Inca y estoy en más de 60-70% y tengo que admitir que es una... No te preocupes, no hay. Bueno, si quieres. Sí, se puede. Muchas gracias. Si está disponible, fíjense si está prendido, por favor. Ya. Hola. Pero sí, Hola. somos patrocinados por la film, Bueno, entonces, ¿qué sé? No te preocupes, no, si no hay. sí, ellos Sí, empiezan a dar No más te tiempo. preocupes. Está prendido.
y las condiciones. Qué bueno, aprende mientras. Ah, ya. Y eso, el proyecto de Ciudad Letrada sí ha cumplido su objetivo. Yo, gracias al programa que usted tuvo primero, ¿no? Los he mirado con mucho entusiasmo. Hasta el momento estoy esperando el cuarto programa. Se cumplió, gracias a ello leí El Espía del Inca, me compré el ejemplar, lo comencé a leer, ya voy con 80-60%. Y tengo que reconocer que es una muy gran novela. Rafael tiene un destacable trabajo bibliográfico, ¿no? Para poder contar todo lo que está narrando en esa novela. Y también, y lo que yo más destaco de la novela sería el narrar con el español arcaico de los conquistadores. Ese es un trabajo notable de estilo, ser capaz de imitar la forma de escribir de los cronistas de Indias, sobre todo los primeros cronistas, ¿no es cierto? A Jerez, a Mena, a Cieza. Él también tuvo en cuenta las novelas de caballería, Claro. ¿sí? Es lo que me comentó, ¿no? Sí, sí. Entonces un poquito recrear el español del siglo XVI, ¿no? O sea, Claro. y esto, digamos, lo que podemos ver es que hay diversos niveles en la novela para ser valorados. No solamente es la trama, sino también el registro lingüístico, ¿no? Entonces hay una diversidad de capas en la novela que Rafael ha conseguido, digamos, una alta calidad, ¿no? Sobre la literatura, que en esta novela, que además no lo digo yo, bueno, lo dije en su momento, pero felizmente ha tenido eco. González Vigil lo dijo, ¿no? Es la mejor novela de la década, y Carlos García Bedoya, que es una de las lecturas que más respeto en mi vida, dice que es la mejor novela del siglo XXI, hasta el momento, por lo cual yo también considero que es así. La mejor novela peruana del siglo XXI es El Espía del Inca. Sí, Del Perú. Yo también segundo con el argumento, ¿no? Que tanto de Carlos García Bedoya como usted considera El Espía del Inca como la mejor novela peruana, y te trae cierto entusiasmo y cierta venganza también, porque esperas que surja algo mejor, ¿no? Porque recién en el siglo XXI recién vamos 22 años, 21 años, así que no, tampoco quiero, al menos yo como lector, que se imposibilite, que se niegue, que la mejor novela sea esa, como faltan 80 años por tener así. Pero es la mejor novela. Y bueno, y los otros dos textos, tanto de poesía, que me sorprendió, ¿no? Porque es un concretismo ya a nivel de los poemas, ¿no? Que uno tiene contacto. Claro, con la Melissa poesía. es una poeta notable, destacada, ¿no? De hecho, ha tenido mucha prensa y yo espero que ya haya más atención. Pero es una poeta que además juega con otros aspectos, lo gráfico, no es un tipo de poesía convencional, ¿no? Y además juega también con el título, ¿no? Que es, ¿no? La batalla obligado, ¿qué es? Entonces, reta al lector, ¿no? O sea, el lector tiene que entrar al texto, tiene que hablar con el texto, ¿no? Entonces, yo creo que es un libro que realmente merece la pena releer o leer, ¿no? Y apreciar que es una poeta que conoce la tradición. O sea, por digo, no es tanto lo que leas lo último, yo creo que a veces hay un exceso de leer lo último, pero no lees lo de atrás. O sea, la poesía no son tus buenos sentimientos, ¿no? O sea, hay un trabajo con el lenguaje. Entonces, se escribe tanta poesía, hay tantos recitales, es una poesía tan convencional. Entonces ahí Melissa me parece que es una poeta que destaca muchísimo. Claro, claro. Y bueno, lo último respecto al libro de cuentos, ese no ha tenido aún un acercamiento, pero también gracias al programa, gracias a la calidad que tiene usted como lector y como académico, espero mucho de ese libro de cuentos. No te vas a decepcionar. Mira, Fiorella es una notable cuentista. Tú sus lecturas sientes a ella le dio a Fonda. El tema del juego con los tiempos es muy bueno. Y además es muy lírica sin dejar de ser narrativa. Y ahí te das cuenta, pues, ellas leen la tradición y la censura. Es lo importante, leer y hacerlo suyo. Bueno, entonces, muchas gracias, profesor.
Muchas gracias por las preguntas que usted ha respondido, por el espacio también que nos han brindado y también pues porque esto debe continuar, ¿no? Debe continuar tanto la entrevista en otro momento como también la interacción que existe entre profesores, alumnos, ¿no? Que creo que es algo positivo, algo que se debe seguir existiendo. Hay un espacio para eso, ¿no? Que es Lámpara Azul, y esperemos también que las otras preguntas que tengamos tengan igualmente una respuestas, interacciones así, ¿no? Como fue ahora. En fin, muchas gracias, profesor, por la entrevista. Y pues hasta... Gracias a ustedes y gracias a la Embajada de Portugal, por favor, por habernos permitido este espacio, ¿no? En el cual los alumnos, ¿no? Los estudiantes de literatura han podido interactuar, ¿no? Acá con sus profesores, ¿no? Es el alma de Portugal, que lo llevaremos siempre en el corazón. Gracias a ustedes. Lámpara Azul.